Hoy en los carteles está puesto el siguiente título: La sillería coral de la Catedral de Zamora, los respaldos. Pero no son en sentido estricto los respaldos, sino los dorsales, porque en la sillería de la catedral el respaldo, que es un panel rectangular y que coincide justamente con la espalda, es totalmente liso, no tiene ninguna decoración, no como en otras sillerías que hay taraceas, intarsias, relieves, etc. Pues en nuestro caso no. Ven ahí en la fotografía los estalos con las misericordias, los apoyabrazos, apoyamanos, y después, por encima de las misericordias, unos tableros lisos. Esos serían los dorsales. Por tanto, los respaldos. No vamos a hablar de los respaldos, sino de los dorsales, de la sillería baja y de la sillería alta. Comenzamos con la sillería baja. Ya les he comentado que una de las cosas más interesantes de nuestra sillería es que tiene un programa iconográfico muy atractivo y que resulta ser un resumen, una síntesis de la historia de la salvación, que incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el tiempo de la Iglesia. Es un programa perfectamente concebido, definido y después ejecutado en la sillería. Por tanto, lo que hoy vamos a ver son fundamentalmente personajes de la historia de la salvación. En la sillería baja el Antiguo Testamento y en la sillería alta el Nuevo Testamento y el tiempo de la Iglesia. No todos se reconocen fácilmente, los de la sillería baja sí porque están nominados, tienen el nombre de los personajes, pero en la sillería alta no, se reconocen fundamentalmente por sus atributos o los atributos que la iconografía le asigna según la tradición. Bien, por tanto, vamos a comenzar con la sillería baja, es decir, el Antiguo Testamento. Comenzamos por el coro del deán, que es el que está, si se da la vuelta, a la derecha, es el del norte, y el coro del chantre, que está a la izquierda, el coro, la zona sur del coro. Y en el centro, el sitial o el estalo episcopal. Bien, pues comenzamos por la sillería baja. Unas notas introductorias. Son 40 tableros. 4 de ellos no tienen asientos. Donde se encuentran en los rincones, es decir, en los ángulos donde confluyen la parte occidental y la parte norte o la parte sur, si hacemos una U en los ángulos, ahí se llaman rincones, y en los cabos, es decir, al final. Por tanto, no tienen asientos 4, pero son 40 en total. El formato de todos ellos es rectangular, con figuras individualizadas e identificadas onomásticamente, que representan personajes bíblicos y también veremos algunos menos extrabíblicos, pero que por mor del pensamiento humanista del siglo XVI, la Iglesia los asimila al propio Cristo. Es una secuencia de la historia de la salvación previa a la llegada del Mesías, es decir, que estamos bajo la ley, sub leye. En la base aparecen los nombres y las citas bíblicas o literarias, y luego los personajes tienen filacterias o bandas con los textos alusivos a un futuro salvífico, es decir, a la futura venida del Mesías. Son figuras de porte elegante, ataviadas con ricas vestiduras y también con adornos, joyeles, etc. En definitiva, ¿qué se quiere hacer? Pues diversificar la secuencia, una secuencia que sería visualmente muy repetitiva. Los temas que se tratan en la sillería baja pues están los orígenes, porque aparece Abel, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José también, los sacerdotes como Aarón, Balaam, jueces, reyes, sabios, profetas y personajes asimilados al cristianismo por parte del paganismo, que son los siguientes: Nabucodonosor, aunque aparece en la Biblia pero no pertenece al pueblo de Israel; el centurión, que declara que Jesús es el Hijo de Dios al verlo morir; también Apolo, a un lado, y Hermes Trismegisto, que después explicaré quién es este personaje, en los cabos, por influencia de la mentalidad humanista, como he dicho. Sin embargo, faltan otros personajes que en otras sillerías sí se encuentran. Por ejemplo, Noé no está aquí, Josué tampoco,
Abdías tampoco, Esdras y Nehemías, los restauradores, tampoco, Judith y Ruth, que son heroínas del Antiguo Testamento, tampoco están, pero sí aparecen en sillerías anteriores a la de Zamora, concretamente la de Oviedo y la de León. También hemos hablado en conferencias anteriores cómo los artistas utilizan fuentes gráficas, es decir, grabados, como en este caso silografías, que aparecen fundamentalmente en los marginalia, en los márgenes de los libros. Bien, pues esos son motivos inspiradores e incluso motivos que se repiten literalmente. Aquí vemos a dos personajes que vamos a ver repetidos, la tipología me refiero, en los respaldos, o mejor, en los dorsales de la sillería. Estos están tomados del libro de las horas según el uso romano, que escribió o que imprimió Antoine Berard en París en el año 1488. Si pensamos que la sillería se comienza a ejecutar en 1503, verán que han pasado muy pocos años y que por tanto los libros circulaban por Europa de una forma casi vertiginosa. Bien, pues comenzamos con el coro del deán. Ahí ven abajo SB, que significa sillería baja. Y numeramos estos dorsales. El primero, Abel. También tengo que advertir otra cosa. Hacemos primero coro de deán y después coro de chantre, pero en realidad teníamos que ir en zigzag, comenzando por el del deán y siguiendo por el del chantre, volviendo al deán, siguiendo al chantre, porque la lectura es en zigzag. Pero bueno, para no digo mayor comprensión, pero para que sepan ustedes, primero comenzamos con el del deán y después con el del chantre. Bien, aquí tenemos ya la figura, es una figura en tres cuerpos. Aparece el personaje ataviado, tocado también en su cabeza, y después se hace un arco trilobulado, digámoslo así. Y en las enjutas, en lo sobrante, desde el arco hasta el final del tablero, pues aparecen figuras de animales fundamentalmente fantásticos. Alguno de ellos lo haré notar también junto a la fotografía. En la parte baja aparece el nombre del personaje representado, en este caso, Abel. ¿Lo ven, verdad? Y después GEN, que significa Libro del Génesis. En este caso, el capítulo 4, el versículo 10, que hace alusión al texto en latín que él tiene entre sus manos y sus brazos. ¿Vale? El texto dice Vox Sanguinis. El texto latino completo sería Vox Sanguinis tra fratis tui clamat ad me de terra. La voz de la sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Por tanto, esta es una alusión a la futura venida del Mesías, que derramará su sangre también por el odio de los hombres que hemos llevado a Cristo a la cruz. Primer dorsal, Abel. Segundo, aparece Abraham. Dice así, tres vidit et unum adorabit. Se está refiriendo al pasaje del capítulo 18 del libro del Génesis en que Abraham con su esposa está en una tienda, en el encinar de Mambré. Entonces ven venir a tres hombres que les dicen que en el plazo de un año tendrán descendencia, que sería Isaac, que significa risa, porque su mujer se rió. Pero el texto no está en el libro del Génesis, sino en un escrito de San Agustín, Contra Maximinum, en el capítulo 2. Vio a tres y adoró a uno. Efectivamente hace alusión a los tres visitantes, que puede ser una alusión a la Trinidad. Adoró a uno, porque era el mismo Dios quien se presentaba delante de ellos para anunciarle esa buena noticia. A ver. Bueno, pues el siguiente tendría que volver otra vez a empezar. Pasamos del siguiente y pasamos al 4. Rex Salem proferens panem et vinum. Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino. Por tanto, ahí está el sacerdote Melquisedec, el rey de Salem.
sacerdote y rey, que hace alusión también a la Eucaristía. Está en Génesis 14, versículo 18. No nos podemos demorar mucho y hablar mucho de los personajes, porque si no estaríamos aquí 3 o 4 horas. Por tanto, lo hago más rápido. Con que quede la idea de la riqueza iconográfica que tiene la sillería coral es suficiente. Aquí tenemos a Job, el dorsal número 5. De terra surrectur sum, es decir, se levantará sobre el polvo de la tierra. Está hablando de la futura resurrección de Cristo. Esto siguiendo también el esquema tipológico de interpretación tipológica de la Sagrada Escritura, como el Nuevo Testamento se haya incoado en el Antiguo y como lo anunciado en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Por tanto, está hablando, digo, de la resurrección de Cristo. Aquí tenemos el sexto, a Aarón, que es el hermano de Moisés y sacerdote, por tanto. Invenit germinase, virga Aarón, que significa, había florecido la vara de Aarón. En el libro de los Números, capítulo 17, versículo 23. Otro personaje, Sansón, uno de los jueces. De comedente exhibit cibus, del que come salió comida. Eso hace alusión al león. Jueces 14, 14. Otro personaje, Samuel, que estaba en el santuario de Silo, fue llamado allí por el Señor y se pone a su servicio. Loquere domine, habla, Señor. Recordáis, ¿no? El texto, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3, versículo 10. Aquí tenemos ya un rey, a David. Lo vemos coronado, lo vemos también con un gran collar, lo vemos con el cetro, con una filacteria y el arpa a la izquierda. Ahí tienen un sombrero, un tocado muy similar al que aparece ahí, en un grabado de los que se hacían en París a finales del siglo XV. Dominus dixit ad me filius meus est tu, ego odie genui te. Es decir, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso a Jesús se le llama el hijo de David, descendiente de David. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo puede decir también del mismo Cristo, el Padre. Otro personaje, Jeremías, un profeta. Creavit Dominus novum super terram. El Señor crea algo nuevo en la tierra, en Jeremías 31. Otro, Ezequiel. Porta ec clausa erit. Esta puerta permanecerá cerrada. Y sobra una L, que se encuentra en Ezequiel 44, 2. Otro profeta de los menores, Oseas, non Adam ultra misereri domui Israel. No tendré más compasión de la casa de Israel. Amós, supertribus. Esto está en el libro de Amós, en el capítulo 2 y en los versículos 1, 4 y 6. Por tanto, son varios capítulos. Es la fórmula que utilizan los oráculos Amós contra Moab, contra Judá y contra Israel. Percutient maxilan judicis Israel. Golpearán la mejilla del juez de Israel. Es Miqueas. Capítulo 4, versículo 14. Otro personaje, Habacuc, el número 15. Exultavo indeo Iesu meo. Me gloriaré en Dios mi Salvador. Ya saben que el nombre de Jesús significa Salvador. Habacuc 3, 18. Ya ven cómo son diferentes artistas los que trabajan en estas figuras, porque hay diferencia notable de calidad, de calidad plástica me refiero, artística, pero hay variedad también. Es decir, las manos unas veces apuntan arriba, otras veces la mano muestra la palma, otras veces está mostrando el dorso, señalando la filacteria, etc. O sea que hay variedad de composiciones, que eso también hace a la sillería muy dinámica. Después de Habacuc, Sofonías, Iusta es dies Domini, el día del Señor. Sofonías 1 en el 7 y en el 14. En este caso no
utilizan la filacteria, sino que el texto va colocado sobre el mismo fondo del tablero. Zacarías, el número 17, Iesus erat, indutus vestibus sordidis, o sordidis. Estaba Josué vestido con ropas sucias. Zacarías 3:3. Nabucodonosor, que es un personaje pagano, rey de Babilonia, que no pertenece al pueblo de Israel. Por tanto, aquí ya encontramos, digámoslo así, como una anomalía. Aquí hay algo más, ¿vale? Dice, especies quartis similis filio Dei. El aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Está en Daniel 3:25. ¿Y a qué hace referencia? Que los 3 jóvenes fueron llevados al horno de fuego y el rey manda aumentar el nivel de fuego y cuando mira no se encuentra a 3 sino a 4. Y ese 4 le estaba librando del fuego a los 3 jóvenes. Ananías, Azarías y Misael. Por tanto, está anunciando también al Espíritu que sopla para librarnos del espíritu del mal. Nova progenies, celo dimititur alto. Desciende una estirpe nueva desde lo alto del cielo. Otro personaje pagano. Es un poeta latino que escribió las bucólicas y en la égloga cuarta, en el verso 7, dice eso. Desciende una estirpe nueva desde lo alto del cielo. Por tanto, asimilan que un personaje pagano como Virgilio, un poeta, hable también de la venida del Mesías. Ese es el 19. Pasamos ahora al coro del chantre. Primero era Abel, el segundo había de ser Abraham. ¿Comprenden? Por eso le digo la lectura en zigzag. A Moisés se le reconoce porque tiene las tablas de la ley y tiene también esos 2 cuernos, que por equivocación se llaman cuernos, pero serían los resplandores porque resplandecía su cara después de hablado con Yahvé en el Horeb. Profetan excitavit tibi dominu deus tus. El Señor tu Dios te suscitará un profeta. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, pero a la vez también está en el libro de los Hechos de los Apóstoles 3:22. Cuando se habla de Pentecostés dice, ya había dicho el Señor, ya había anunciado que suscitaría un profeta. Por tanto, Moisés. El siguiente, Isaac. Vox quidem vox Jacob est, sed manus sunt Esau. Es decir, cuando Jacob está bendiciendo a su hijo, él se da cuenta de que la voz es parecida a la de Jacob. Sin embargo, las manos eran de Esaú, porque era muy velloso Esaú, según cuenta la Escritura. Por tanto, esto es lo que dice Isaac. La voz sin duda es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Jacob, no se apartará el cetro de Judá. Génesis 49:10. Otro, Balaam. Balaam, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó el Mar Rojo, después el desierto, etc. Cuando llevan a entrar en la tierra prometida, pues pide el rey de Moab a Balaam, que se llamaba Balac, que maldiga al pueblo de Israel. Entonces se pone a maldecir al pueblo de Israel, pero no le sale una maldición, sino que le sale una bendición. Vuelve a otro sitio, pues vamos a otro sitio, pues vamos a otro sitio, y al final que no lo bendecía, que no lo maldecía, solamente lo bendecía. Y en una de esas bendiciones o profecías aparece en Números 24:17, avanza la estrella de Jacob. Esto tendrá que ver mucho también, porque así iconográficamente se ha vinculado a la estrella que guió a los magos desde el oriente hasta Belén para adorar al niño. Por tanto, es un sacerdote profeta, pero que tenía que bendecirle, pero que no, aunque él quisiera, no podía maldecir al pueblo. Gedeón, que es otro de los jueces. Si ros in solo velere fuerit, que significa si cae rocío únicamente sobre el vellón.
Y es que es una historia, claro, si os comento todas las historias, yo supongo que tenéis esa base, ¿no?, de conocer los textos. Él pone el vellón y el rocío cae sobre el vellón. Por eso hace alusión a la venida de Cristo y sobre todo a su madre, a la Virgen María. Gedeón, Jueces 6:37. El profeta Elías, que luchó contra los reyes que eran adoradores de un dios, el Baal, un dios extraño para el pueblo de Israel. Entonces, claro, lo perseguían para liquidarlo, para acabar con él, y él va al Horeb, y entonces allí se durmió deseando la muerte. Y entonces el ángel le toca y le dice: come y bebe. Bueno, con la fuerza de aquella comida caminó 40 días hasta el Horeb, el monte de Dios. Eliseo, discípulo de Elías, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Interesante porque hace alusión al bautismo de Cristo en el Jordán y también al bautismo cristiano. Los primeros, algo más después de los primeros baptisterios cristianos, tenían 7, era una piscina bautismal, no era una pila, y tenían 7 escalones de bajada y 7 escalones de subida. Los de bajada hacían alusión a los 7 pecados capitales y los de subida a los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces el origen de esta tradición es: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Que ya sabéis que no quería ir a lavarse al Jordán, y una criada tiene que decirle: pero vamos a ver, si te ha mandado una cosa bien fácil, entra 7 veces y ya está. Y quedó curado de la lepra. Este es Salomón. Me golpearon y me hirieron. En el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 7. Es la mujer que ronda por la muralla y dice: finalmente me golpearon, me hirieron. Salomón el rey. Tobías no es un libro profético, es un libro sapiencial, por tanto, pues uno de los sabios de Israel, que hace un canto precioso, pero precioso, ¿eh? Si pueden, léanlo lo más pronto posible. Está en el capítulo 13 del libro de Tobías, sobre Jerusalén. Y luego tendrá muchísima importancia también este texto en el libro del Apocalipsis, cuando habla de la Nueva Jerusalén, comparando sus puertas, sus ventanas, sus murallas, etcétera, con las piedras preciosas. Por tanto, Tobías, capítulo 13. Después Isaías, la gran profecía de Isaías, que nosotros recordamos en el tiempo del Adviento, porque él es una de las grandes figuras del Adviento, junto con Juan Bautista y con la Virgen María. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Está en Isaías 7, versículo 14. Ese gesto de subir así con el dedo índice de la mano, pues nos está remitiendo a que ese personaje está haciendo una profecía para el futuro, hacia el futuro. El profeta Baruch: estableceré con ellos otra alianza eterna. Evidentemente está hablando de la nueva alianza que Dios hace con los hombres en Cristo. Baruch 2:35. El profeta Daniel. Bueno, más que un libro profético, el texto de Daniel es un libro de literatura apocalíptica, ¿vale? Hablan de una forma cuasi mistérica de los números, de las semanas, de los meses, etc. Entonces, dice 70 semanas, ¿vale? Y ese texto está recogido de Daniel 9, capítulo 9, versículo 24. Ahí verán que está con la mano levantada y enseñando la palma de la mano como señal de asombro: algo vendrá, y después con la otra mano, con el índice, está indicando. Por tanto, está hablando, digamos, de un tiempo, algo que viene después, pero tiene que pasar ¿cuánto? 70 semanas, un número simbólico. Ahí tenemos a Joel. Grande es el día del Señor. Magnus enim dies Domini. Esta está tomada de Joel 2, capítulo 11. Interesante también este gesto de meter la mano por el centro de su camisa. Tenemos a Jonás. El libro de Jonás tampoco es un libro profético. Es un libro
que narra, es un libro narrativo, que cuenta la historia de un hombre que es llamado por el Señor para predicar la conversión en Nínive y como no quiere ir, pues se aleja lo más posible, pero todo hace que finalmente vaya a Nínive y la ciudad se convierta. Entonces, él iba en un barco y como el barco estaba siendo zarandeado, pues pensaron que a ver por culpa de quién podía ser. Entonces Jonás, pues lo echaron al mar. En el mar lo traga un cetáceo. Evidentemente, digo, es una historia ficticia, pero interesante, sobre todo por lo que significa después también para la interpretación eclesiástica de este texto. Desde el seno del abismo grité. Jonás 2:3. ¿A qué hace alusión? Pues a Cristo dentro del sepulcro. Está haciendo alusión a la sepultura del mismo Jesús, el libro de Jonás. Que Jesús también hace alusión a ello en el Evangelio. Lo mismo que Jonás estuvo 3 días en el vientre del cetáceo, así también estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Aquí tenemos a Nahum. Este es muy bonito, tiene un plegado precioso. Y además tiene la filacteria enrollada también en su propia mano. Es muy interesante. He aquí sobre los montes los pies del mensajero de buenas nuevas. El mensajero de buenas nuevas, de la buena noticia, es el propio Cristo, que no solamente es buena noticia el mensaje, sino su propia persona. Nahum 1:15. Otro personaje, Ageo. Vendrá el deseado de todas las gentes. Fíjense también la cinta que tiene, ciñendo las sienes y colgando por un lateral. Eso se ve también en algunos de los grabados de aquella época. Ageo 2:8. Otro, Malaquías. Este quiere ser muy ostentoso, pero desde luego no tiene la calidad del anterior que hemos visto. Fíjense qué mano derecha tan grande. Y fíjense la mano izquierda también. Pero bueno, el artista se esmera en hacer la barba, en hacer el pelo, en hacer esa cinta que cuelga del cuello, esos joyeles o cascabeles que caen de la manga, etc. Bueno, desde la salida del sol hasta el ocaso, mi nombre es grande. Eso dice el profeta Malaquías y a eso hace alusión el texto de la filacteria. Ahora terminamos el ciclo de los profetas y viene un personaje bíblico que es sumo sacerdote. Por tanto, coincidente en el tiempo con Jesús, son Anás y Caifás. Y él fue el que dijo, os conviene que uno muera por el pueblo. Esa frase se encuentra en Juan 11:50. Y esa frase es la que aparece en la filacteria, aunque no completa. Expedit vobis. Os conviene a vosotros que uno muera por el pueblo. Fíjense también cómo. Yo he puesto ahí Juan 11:50, no es una confusión, pero en la inscripción pone Caifás 10. ¿A qué se debe esta diferencia? Porque ellos, los artistas, utilizan la versión vulgata de la Biblia, es decir, en latín. Pero esos versículos ya no coinciden, o incluso con capítulos, con el texto actual. Entonces, yo hago alusión a la nueva Biblia de la Conferencia Episcopal Española, la traducción que se ha hecho y que se utiliza ahora en la liturgia. Ahí tenemos al centurión, otro personaje bíblico, pero no israelita. Es decir, es un pagano, es un romano. Lo que pasa es que aquí no está con el casco, ni con la espada. Pero el centurión es romano. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Está en el Evangelio de San Mateo, el número 27. El texto está confundido, no es estableceré con ellos otra alianza eterna, sino verdaderamente este era hijo de Dios. Este hombre era hijo de Dios. Y aquí vamos a hablar de los dos últimos, de Apolo y de Hermes Trismegisto. Apolo es el dios Apolo, un dios pagano que se asimila, por tanto, por el pensamiento humanista, a Cristo. Los templos de la paz se mantendrán hasta el parto de una virgen. Eso sería una profecía de Apolo.
Por tanto, quiero hacer ver una cosa. Detrás de él aparecen unos rayos rectos y flameados. Apolo es el dios que ofrece buenas noticias. Bueno, pues el personaje evidentemente se asimila a Cristo en ese aspecto. Es una buena noticia. Hasta el parto de una virgen los templos de la paz se mantendrán, y también los rayos que hacen alusión a la figura de Cristo, que es el sol que nace de lo alto. Y en el cabo del chantre tenemos a Hermes Trismegisto, que dice así. Esta alusión cuesta trabajo reconocerla, porque es cuando nosotros decimos es una persona muy hermética, es decir, que es cerrada, críptica, que es difícil descifrar lo que dice, bueno, pues esto, claro, de ahí viene, del corpus hermético. Dice así: nonas gignit monaden et in se sum reflectit ardorem, que significa la mónada engendra a la mónada y vuelve hacia sí mismo su ardor. Es la definición de Dios atribuida a Hermes y que se encuentra en los textos herméticos, que en la segunda mitad del siglo XV se les dio muchísima difusión. Incluso en algunas catedrales está representado Hermes también en el pavimento, junto con las sibilas, de las que hablaremos el próximo día, porque son muy interesantes. Bueno, Hermes Trismegisto. Eso es la sillería baja. Ahora vamos ya a la sillería alta. Este es el escudo del cabildo, el cordero apocalíptico y los dos ángeles tenantes o sosteniendo ese escudo. Lo mismo que con la sillería baja, unas notas introductorias. Son 53 tableros. 2 para de chantre y también hay 2 cabos. El formato es rectangular, con figuras individualizadas pero no identificadas, que representan a Cristo en el centro, a los santos y a David y Salomón, que son del Antiguo Testamento, que son los estalos del deán y del chantre. Y luego en los cabos aparecen San Roque y San Jorge, que son santos protectores. Es una secuencia de santos posterior a la llegada del Mesías. Si antes estábamos sub leye, bajo la ley, ahora estamos sub gracia, es decir, bajo la gracia. Se reconocen por sus atributos iconográficos. Por eso, desde la primera publicación de Antón hasta ahora, pues ha variado la identificación, porque algunos, pues con el tiempo, pues han confundido y tal. Pero hay que tener en cuenta todo. Por ejemplo, si se dice, este es San Nicolás de Tolentino, pues no puede ser San Nicolás de Tolentino, porque San Nicolás de Tolentino, un fraile agustino, fue beatificado o canonizado bastante tiempo después de hacer la sillería. O sea, hay que indagar, hay que buscar. Y luego, como vamos en zigzag, están emparejados en zigzag, pues entonces hay que buscar a un personaje que guarde relación con el anterior o con el que está frontero a él en el otro coro. Son figuras de porte elegante y lo mismo que con la sillería baja, hay diversidad en una secuencia visualmente repetitiva, pero ninguna figura es idéntica o casi idéntica a la otra. Temas que aparecen aquí, personajes, son apóstoles, evangelistas, intercesores, mártires, doctores de la Iglesia latina, pastores, llamamos pastores, son los obispos, fundadores de órdenes religiosas, anacoretas, santas, reyes y protectores. Bueno, pues vamos a conocerlos. En primer lugar, las fuentes gráficas. Aquí funcionan más los grabados sueltos de distintos maestros. Por ejemplo, Martin Schongauer, Israel van Mekenen y, por ejemplo, este maestro que no conocemos, no sabemos cuál es su nombre, por lo menos a día de hoy, que lo denominamos según el anagrama que aparece en las estampas. Si ven la foto de la izquierda, el grabado de la izquierda, abajo del todo aparece a la izquierda una W y a la derecha una A con una cruz hacia abajo. Por eso lo llamamos maestro WA. Bien, pues de él toman estos arcos con esos cairelados, esas formas redondas, etcétera, que aparecen también contextualizando los personajes de la sillería alta.
Comenzamos por el primero, que es el estado episcopal, Cristo Salvador. Evidentemente, aquí hay una feliz coincidencia, y es que el Salvador, el misterio del Salvador es la transfiguración, que es el misterio al que está dedicado la catedral desde la primera, anterior a esta. Era la catedral del Salvador y de todos los santos. Por eso también en el trascoro hay un altar dedicado a todos los santos. Bien, pues el Salvador es una figura elegantísima, con un canon muy, muy elegante. Está ricamente ataviado. En este caso las vestiduras tienen fimbrias, es decir, bordes con pedrería. Incluso el broche que vemos ahí en la presea, que recoge las dos partes de la capa de Cristo. Después, la mano, con la mano derecha bendiciendo y con la mano izquierda sosteniendo el orbe, sosteniendo el universo. Salvo la cruz, que se ve que por la madera es posterior, se ve que se perdió en algún momento, pues todo lo demás es lo original. Y creemos, evidentemente, si se contrata con Juan de Bruselas el coro, la sillería coral, pues que fuese el maestro con quien se contrató, quien hiciese esta figura que era la principal, la más importante. Ahí tenemos un grabado, pero no significa que esté recogido de aquí, porque hay muchos grabados que son muy parecidos. También esa figura es muy semejante a la figura del Salvador que está a la entrada por la puerta norte, bajo el arco de la puerta norte, entrando por el atrio. Muy parecida de la época, pues de finales del siglo XV y hasta principios del siglo XVI. Pero ese grabado es de Martin Schongauer. Ahí ven una M y una S, así se reconoce. Ahora seguimos ya por los apóstoles, el apostolado. En primer lugar, San Pedro. Pedro y Pablo son las columnas de la Iglesia, según la expresión clásica. Ahí tenemos a Pedro, que se reconoce por el libro, que podría ser el libro del Evangelio, pero en su caso puede ser una de las cartas que le escribió, y la llave que tiene en la mano derecha, porque Jesús le dio el poder de las llaves. Maestro FVB. Ven ahí un grabado muy similar a la figura que está representada. Después, seguimos por el Deán, el coro del Deán, Santiago el Mayor o Santiago de Compostela, como apóstol, pero a la vez como peregrino. Entonces, él lleva una bolsa pendiente de su mano derecha, que es como se portaban en aquella época los libros, dentro de una bolsa. Y luego con la mano izquierda sujeta el bastón para caminar. Y va tocado con un sombrero de ala ancha, con una concha, que es el símbolo de los peregrinos. Ahí tienen un grabado también del maestro de la Pasión de Berlín, semejante a la figura de Santiago. Del maestro WA, la figura de Santiago el Menor. Es bastante parecida. Fíjense cómo la peana que aparece en el grabado es casi idéntica a la peana o la base sobre la que está sentado el apóstol. Y luego, claro, lo que es normal es la maza de batanero, porque murió martirizado siendo golpeado con una maza. Aquí tenemos a la izquierda San Bartolomé y a la derecha San Mateo. A San Bartolomé se le reconoce porque tiene un libro, que es el libro del Evangelio. Él no escribió ningún evangelio canónico. Y luego en la mano derecha un alfanje, un cuchillo. Y tiene encadenado al demonio. Ese es San Bartolomé. Y luego San Mateo aparece con la lanza. Más, Santo Tomás aparece con la escuadra, a la izquierda. Y a la derecha ya aparece un evangelista. Los otros apóstoles están en el coro del chantre. San Marcos Evangelista, que se le hace coincidir en su iconografía con una figura de un león. Por tanto, tiene la pluma en la mano derecha para escribir, a la izquierda un libro abierto, el libro del Evangelio de San Marcos, y abajo el león. Aquí tenemos a un santo protector o intercesor, porque San Miguel aparece también como intercesor en el juicio final. En este caso tenemos aquí un grabado de Philippe Piguchet, puede ser de 1496-1497, hecho en París. Como verán, es muy similar en composición,
¿vale? Tiene una lanza que termina en cruz. Después él va vestido con una armadura, lleva un escudo también y está alanceando al dragón. El dragón es el demonio. Es una figura repugnante, con unas orejas membranosas, etc. Bueno, algunas cosas se cambian. Después tenemos a los santos mártires. San Lorenzo, lo tenemos ahí a la izquierda, y a la derecha, en posición invertida, una estampa de San Lorenzo. Perdón, sí, de San Lorenzo. Aparece con el libro abierto y aparece también con la parrilla, que es lo propio, el tema iconográfico, el atributo iconográfico de este santo español. La estampa es de Israel van Mekenen el joven. Bien. Si ahí fronteros van dos santos mártires y en uno está San Lorenzo, pues el otro tiene que ser un santo mártir también, San Esteban. Y así se va en zigzag. Ahí tenemos a San Leonardo de Noblac a la izquierda. Ya les he dicho que la bolsa es para llevar un libro. Y San Pedro mártir de Verona, que es el primer mártir de la orden de los dominicos. La palma que lleva en la mano es símbolo del martirio. De los testigos. Y él, según cuenta la narración histórica, pues pasando por un bosque se allegaron, me parece que fueron 3 personajes, y le asestaron un golpe en la cabeza con un machete. Pero como no moría, pues entonces le clavaron finalmente un estilete en el corazón. Mientras él escribía en el suelo con su sangre, credo in unum Deum, creo en un solo Dios. Lo bonito de esta historia, es muy, muy interesante, es que uno de los que lo asesinaron finalmente se convirtió en dominico y llevó una vida tan santa que fue declarado beato. Por tanto, víctima y verdugo en el mismo lugar que es la gloria. A la izquierda hay una corona y lo que parece ser la parte izquierda la J de Jan y la parte derecha una B de Bruselas. Puede ser la firma del escultor o del maestro que coordinó, más bien, la silla coral, Jan Juan de Bruselas. Otros 2 más. Hay 4 padres o doctores de la Iglesia latina y 4 doctores de la Iglesia oriental. Los 4 doctores de la Iglesia latina son San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Por tanto, están los 4, 2 en el coro del Deán y 2 en el coro del Chantre. Aquí vemos a San Ambrosio de Milán con la cruz patriarcal, de que es arzobispo de Milán, y en la mano izquierda un látigo que alude al castigo que impuso al emperador Teodosio, porque había hecho una campaña y había hecho matar a muchísimas personas y tal, y entonces el obispo le dijo: no te está permitido, eso no es lícito, tienes que hacer penitencia, ¿vale? Y luego San Agustín lo vemos con un báculo, significa que es un pastor, es un obispo, con un libro cerrado porque él escribió bastantes obras muy interesantes, todas interesantes, y él fue obispo de Hipona y tiene un corazón en la mano. ¿Por qué? Porque él tiene una frase que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Por tanto, ese corazón es el cor inquietum de San Agustín. Tenemos 2 personajes que se puede decir que son pues como locales. El artista viene de León y entonces en León se conservan los restos de San Isidoro de Sevilla, porque él fue obispo de Sevilla, arzobispo, por tanto aparece con la cruz patriarcal. Pero con motivo de la invasión musulmana, los cristianos del sur llevaron el cuerpo de San Isidoro al norte, a León. Por eso en León está la Real Basílica de San Isidoro, y allí se conservan sus restos. Y también obispo de León fue San Froilán, que fue compañero de San Atilano. Por eso, en este lado, en el coro del Deán, aparecen San Isidoro y San Froilán, 2 santos relacionados con León.
Y en el coro del chantre, 2 santos relacionados con Zamora, San Ildefonso y San Atilano, que luego veremos. Aquí tenemos a San Martín de Tours, un santo pastor, un santo obispo. Lo tenemos a la izquierda, vemos que tiene el báculo por ser obispo de Tours, y a la derecha hay un lisiado que está con apoyo, con muletas, y él le está dando una limosna. Bien, pues San Martín, que podía haber sido representado repartiendo su capa, pero no, repartiendo limosna con los pobres. Y luego el grabado, ese es de Israel Van Mekenen, y el grabado del libro de las horas de Philippe Gouchet aparece con el báculo, pero ese personaje, ese lisiado, que está con las muletas y con esa rodilla apoyándose, etc., aparece después también en el respaldo. Por tanto, o los dorsales, como queráis. Por tanto, puede haber utilizado ese libro de horas. Otro personaje, San Francisco de Asís. De San Francisco de Asís lo más típico es que es fundador de la orden franciscana. El poverello muestra en las manos y en los pies las llagas de la pasión de Cristo, por la estigmatización. De hecho, con una mano está abriendo el propio hábito para que se vea la llaga del costado. Pero abajo, a la derecha, en el ángulo inferior derecho, aparece un frailecillo que está dormido. Ese frailecillo es Fray León, que fue testigo de la estigmatización de San Francisco. Ahí tenemos, parece, como si hubiese utilizado esa estampa del maestro E.S. También otros 2 fundadores, San Benito de Nursia, fundador de los benedictinos. Este es abad con báculo, con libro que hace alusión no al Evangelio, sino a la regla benedictina. Y el de la derecha, trabajo costó, pero finalmente lo descubrí, es San Pablo Ermitaño. Es un padre del desierto que fue referencia de los ermitaños, es decir, de aquellos que vivían en cuevas, en lugares despoblados, y se dedicaban fundamentalmente, dice, a tejer con mimbre o con hoja de palma los canastos, los cestos. Por tanto, ahí lo vemos con un libro abierto, que es el libro de la regla, y también con posiblemente la regla de San Pacomio, porque él no escribió ninguna, que yo sepa, y el cesto. Y aquí comienza la secuencia de las mujeres. No llegamos a la paridad, pero son 10 las que están representadas, así que démonos por contentos. Estamos en el siglo XVI, principios. Primero, Santa María Magdalena, a la izquierda. Se reconoce ¿por qué? Porque lleva entre sus manos el pomo de los perfumes, porque ella fue con otras el domingo de Pascua a embalsamar el cuerpo de Cristo y se encontraron con el sepulcro vacío, ¿vale? La primera a la que Cristo se le aparece y la que anuncia que Cristo ha resucitado. Y a la derecha, Santa Úrsula de Colonia, que se reconoce por la flecha. Tiene que ver con las 11.000 vírgenes, pero como es una historia bastante larga, pues os la omitimos. A la izquierda, Santa Lucía de Siracusa. Santa Lucía es la patrona de los ojos, la protectora de los ojos. Por eso aparece ahí, de Luz Lucía, aparece ahí también una bandeja con los 2 ojos. Y Santa Polonia es la abogada contra los dolores de muelas o el padecimiento de muelas, o de la dentadura. Por eso tiene en su mano derecha unas tenazas con un molar. Ya van 4. Y la última de este lado, Santa Catalina de Siena. No puede ser Santa Rosa de Lima, también como a veces se ha dicho, porque ella fue canonizada bastantes años después. Santa Catalina de Siena es dominica, medita sobre la pasión de Cristo, él se le aparece, se conserva todavía en Siena, el lugar donde apareció, y la vemos aquí con el libro de la regla dominicana, o sus escritos, porque Santa Catalina escribió también el libro de los diálogos. Ella hizo mucho en favor de que los papas volviesen de Aviñón a Roma. Fue muy estimada por los papas.
Incluso creo que el Papa, cuando falleció, fue hasta el lugar donde se encontraba ella y le besó los pies. Hoy se encuentra el sepulcro de Santa Catalina, está en Santa María sopra Minerva, en Roma, que está muy cerca del Panteón. Bueno, pues aquí la vemos con un crucifijo en la mano, con el libro también de sus escritos y con una corona de espinas. Y ahora vamos ya al coro del chantre, la última parte ya. ¿Teníamos San Pedro? Pues ahora tenemos San Pablo. Vamos en zigzag. Ahí tenemos dos grabados de Martin Schongauer e Israel van Mekenen, el joven. Está copiando el uno del otro, pero es que el artista ha copiado o de uno o de otro, porque es idéntico, hasta en los pliegues sobrantes. El libro cerrado y la espada hacia abajo. San Pablo se le representa con la espada porque dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y además también por sus escritos, que es tajante, cuando escribe hacia las comunidades que él había fundado. Tenemos ahí a San Andrés con la cruz en aspa, porque murió crucificado en una cruz con esa forma, el libro del Evangelio. Ahí tenemos a San Juan Evangelista con el cáliz que llamamos de Aristodemo. Jesús dijo, aunque bebáis veneno no os hará daño. Pues bien, le pusieron una pócima en una copa, pero no le sucedió nada. Por eso, de la copa, por encima de la copa aparece una serpiente enroscada. Y en la talla del coro aparece la cabeza de esa serpiente. San Juan Evangelista. Aquí tenemos a San Felipe con la cruz, murió en una cruz, y San Judas Tadeo. Los dos tienen libro, uno cerrado y el otro en la bolsa, y San Judas con el machete. Aquí tenemos a San Simón, que según la tradición murió aserrado. Pues ahí tenemos al personaje también, con el libro y con la sierra. En este caso, el grabado es del monogramista FVB, pero la posición está invertida. Ahí tenemos a San Lucas, vimos a San Marcos, ¿verdad? Hemos visto San Marcos, a San Mateo también, y hemos visto a San Juan, evangelista ahora. Pues nos quedaba San Lucas, aquí está, San Lucas, el cuarto evangelista, porque algunos son evangelistas y apóstoles. Y San Lucas no tiene peana, sino que está apoyado sobre un toro o un buey, que es el atributo iconográfico propio de este apóstol. De este evangelista, perdón. Y después tenemos a San Juan Bautista. Aparece ahí, porque eran los santos protectores o intercesores, San Miguel Arcángel y ahora San Juan Bautista. Está con un vestido con vellón, tiene un cordero sobre el libro y está indicando el cordero, porque él dice, en la frase evangélica se dice, que cuando vio pasar al Mesías dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de ahí viene el famoso y vulgar refrán que dice, estate ahí hasta que San Juan baje el dedo, o las ranas críen pelo. Teníamos a San Lorenzo, pues ahora tenemos aquí a San Esteban, que murió el primer diácono, el primer mártir, protodiácono y protomártir. Murió apedreado. Y a la derecha tenemos a San Sebastián, que habitualmente se le representa, sobre todo en tiempos más tardíos, desnudo, con un paño de pureza y atado a un árbol, y con muchas saetas. Pues aquí aparece con el arco y con las flechas en sus manos. San Blas de Sebaste, el santo de Sebaste, el pastor de Sebaste. Y lo reconocemos ¿por qué? Porque él tiene el báculo, pero tiene la mano en la garganta, porque él era el protector contra los males de la garganta. Vimos antes a dos doctores de la Iglesia latina, que eran San Ambrosio y San Agustín. ¿Recuerdan? Bien, San Ambrosio con el látigo, San Agustín con el cor inquietum. Aquí vemos a San Gregorio Magno, papa, porque tiene tiara papal, no tiene mitra. Tiene además una construcción. Él escribió la regla pastoral, que conocemos la regla pastoral de San Gregorio. Y después, en el lado derecho, uno que no fue obispo ni fue papa, San Jerónimo de Estridón, que aparece siempre con el capelo cardenalicio,
aparece con el libro abierto porque él tradujo de los textos originales bíblicos al latín, y finalmente con un león, que dice la tradición que lo encontró en el desierto, él marchó a Belén, lo encontró en el desierto y tenía una púa clavada en la plantilla de su pata. Entonces el santo se la quitó y, según la leyenda, evidentemente, le acompañaba a todos los sitios. Lo que no sabemos si al supermercado también. Y que hay lugares a donde no pueden entrar los animales. Bien, la 40 y la 41. Vimos antes a San Isidoro de Sevilla y San Froilán de León. Pues ahora San Ildefonso de Toledo y San Atilano de Zamora. A la izquierda San Ildefonso, que tiene la cruz patriarcal por haber sido arzobispo de Toledo, de la primada, y el libro dentro de una bolsa. Es decir, que él escribió libros, sobre todo el Tratado sobre la Virginidad de la Virgen María, por el cual recibió el premio de manos de la Virgen. Le regaló una vestimenta de gloria, una casulla. Y a la derecha, Báculo, por tanto, obispo de una sede, la de Zamora, primer obispo, San Atilano. ¿Y por qué lo reconocemos? Por el pez en la mano. ¿Y qué llevaba el pez? El anillo. Ahí lo tenemos mostrando el anillo. Tenemos también a San Nicolás de Bari, un santo pastor u obispo que se representa con... Bueno, tiene muchas formas de ser representado y de atributos. Por ejemplo, 3 bolas que hacen alusión a 3 doncellas, etc. Pero bueno, aquí en este caso aparecen 3 jóvenes dentro de una tina, los libros de ser ahogados. Y aquí vemos un grabado, volvemos otra vez a Philippe Guchet, 1496-97, en que hay también un joven que está con una pierna dentro de la tina y con otra pierna fuera. Ahora tenemos a 2 fundadores, Santo Domingo de Guzmán a la izquierda, con una torre y con la palma. Curioso, Santo Domingo, a ver, si aparece San Benito, aparece San Bernardo, aparece San Francisco, tiene que estar Santo Domingo por alguna parte. Pero es una rara iconografía. ¿Por qué? Porque lleva una palma, que es la palma del martirio, y lleva una iglesia, significa que ha sido fundador. Por tanto, es un fundador y es el hábito dominico. ¿Por qué lleva la palma? Porque dicen los escritores de su época, los que hablaron de él, que siempre tuvo el deseo de morir mártir. Por tanto, no aparece con el perro y la antorcha, ¿vale? Ni con la cruz, ni con la estrella en la frente, sino con la palma, precisamente por esto, por lo que había manifestado siempre, que le hubiese gustado morir mártir. Tenía ese deseo. Luego, San Bernardo de Claraval. Fíjense que este no tiene en la peana, en la base, el escudo del Cabildo Catedralicio, y en su lugar que han puesto una mitra. Esa mitra hace alusión al pastoreo episcopal. Está puesta ahí en la zona baja, porque él renunció a la mitra que en varias ocasiones le propusieron. ¿Vale? Tiene el báculo en la mano derecha y en la mano izquierda tiene un libro abierto por la regla de San Bernardo y los escritos de San Bernardo. Más. Ahora. San Antón Abad. Que todos lo conocemos porque es el patrón de los animales, porque la biografía que escribió San Atanasio sobre él habla de cómo los demonios se le representaban de diversas formas y tal. Pero bueno, aquí aparece con un cerdito y aparece con un fuego. Es que era el fuego de San Antón, que era una enfermedad contraída cuando el grano estaba húmedo, pues producía una bacteria o un virus que se contagiaba y producía erupciones en la piel. Entonces se decía, a esa enfermedad se le llamaba el fuego de San Antón. Por eso aparece con ese fuego. Y aparece también con el cayado y aparece con una campanilla pendiente del meñique. ¿Por qué? Porque según era costumbre tradicional por parte de los antonianos, que llevaban esa T, como aparece ahí en el grabado, una T, que es una cruz en forma de tau, pues cuidaban un cerdo que andaba por las calles suelto.
Por eso, por ejemplo, Castilla-La Mancha se dice, cuando a alguien se le ve yendo de un lado para otro sin rumbo fijo, se dice, pareces el guarro de San Antón. Bueno, pues al guarro, al cerdo, se le alimentaba. Y finalmente, me acuerdo de otra cosa ahora de la alberca, finalmente después se vendía, cuando ya estaba cebado, y entonces eso ayudaba a los hospitales de los antonianos que curaban a enfermos de esta enfermedad, de esta dolencia, ¿vale? En la alberca, yo no sé si siguen todavía con esa costumbre, pero sí, todavía se sigue cuidando y alimentando el cerdito, y después cuando llega el día de San Antón lo rifan y a quien le toque, ¿no? Claro, por el pueblo. Él come los desperdicios que le echan y ya está. Bueno, pues una costumbre, de ahí el cerdito de San Antón, ¿vale? Por la relación con los antonianos. Bueno, seguimos. Ahora ya las santas, que son las últimas. Santana Triple. Santana Triple se llama a la Virgen, la representación de la Virgen, su madre Santana, y el hijo de la Virgen, que es el niño Jesús. Pues fíjense en la izquierda, con diferente tamaño, aparecen Santana, que es la abuela, coronada, más pequeña, la Virgen María, y el niño sujetado por las dos, la abuela y la madre. Y a la derecha Santa Catalina de Alejandría, que aparece siempre con una espada, con una rueda, que es símbolo del martirio, y también con ese rey que quiso desposarse con ella, pero ya no lo permitió, y por eso fue martirizada. Lo mismo que en ese grabado que vemos ahí a la derecha de Filippi Guchet. Otras dos más, Santa Bárbara de Nicomedia. Santa Bárbara tiene una palma, con lo cual fue mártir, y en su mano lleva una torre, porque su padre, sabiendo que se había carteado con cristianos y que se había hecho cristiana, la recluyó en la torre. Y después Santa Margarita de Antioquía, tal y como aparece también en ese grabado de Israel Van Mecken el joven, que mordió un trozo de su manto, de su vestidura, y finalmente el maligno reventó. Y ahí tenemos la última, Santa Clara de Asís. Claro, si tenemos a San Francisco y si tenemos de este lado Santa Catalina de Siena, la dominica, de este otro lado la franciscana, Santa Clara, va con un libro dentro de una bolsa que es el libro que representa la regla de las clarisas, y a la izquierda, en su mano izquierda, tiene una custodia con el Santísimo. Y es que al parecer venían los sarracenos a la ciudad y no sabían cómo pararlos, y ella llevó la custodia, la presentó ante ellos, presentó al Santísimo, y entonces huyeron despavoridos. Otros dorsales más, el de David, que ya lo hemos visto también en la sillería baja, ahora lo vemos en la sillería alta, una figura portentosa, esplendorosa, muy áulica, con corona, con el cetro y con el arpa, porque él pulsaba el arpa. Lo sabemos porque él expulsaba, digámoslo así, los demonios o los malos pensamientos que tenía Saúl pulsando el arpa. Y también porque compuso obras musicales, los salmos también, algunos salmos. Y luego en el estalo del chantre, Salomón, que aparece con un tocado real y con el cetro. Y los dos últimos personajes que aparecen en los cabos. Por un lado, San Roque de Montpellier, que es un santo protector contra la peste, lo mismo que era San Sebastián, porque él contrajo la peste ayudando a los apestados, precisamente. Entonces aparece ahí un ángel, él está subiendo el vestido y dejando ver el bubón. Y en el lado derecho aparece San Jorge, también con la espada, intentando destruir al dragón, que es una representación del mal. Por eso digo que son santos protectores. Y con esto hemos terminado. Muy bien.